¿Cómo les va? Continuamos con el curso de programación 1 en JavaScript. Hoy estamos ya en el video 7 y vamos a ver lo que son operadores aritméticos. Ya pronto vamos a salir todo lo que es la teoría básica, para conocer las características de JavaScript para comenzar a resolver problemas, a hacer ejemplos, a hacer prácticas. Pero todavía nos falta lo que son funciones, lo que son las estructuras condicionales y las estructuras de repetición. Y luego para el próximo trimestre pues dejaremos todo lo que son clases, todo lo que es prototipos y esas cosas. Pero por ahora vamos a terminar todo lo básico. Entonces veamos, los operadores aritméticos o los operadores en JavaScript están compuestos por los aritméticos, los de incremento, los relacionales y los lógicos. Entonces los aritméticos pues son los que me permiten realizar operaciones aritméticas, que son como la suma, resta, multiplicación, división, y además de eso el operador módulo y los paréntesis que me permiten a mí cambiar el orden de precedencia de cada operador según la sentencia que yo vaya a ejecutar o la operación matemática que se esté ejecutando. Entonces veamos algo. Voy a imprimir en pantalla algunas de las esto pareciera básico, pero bueno, vamos a revisarlo un momentico. Si yo tengo 4 más 5, pues aquí tengo el resultado en la consola, ¿verdad? 4 más 5 menos 3, por ejemplo. Entonces, como la suma y la resta tienen el mismo orden de precedencia, o se ejecutan de izquierda a derecha, se suma 4, a 4 se le suma 5 y luego se le resta 3. Y así sucesivamente yo puedo tener aquí más 9 y se va sumando, la operación se va realizando de izquierda a derecha. Pero la multiplicación y la división tiene precedencia sobre la suma y la resta. Por ejemplo, cuando digo que tiene precedencia es porque primero se ejecuta la multiplicación o la división antes de la resta o la suma. Veamos a ver qué da esto. Esto me da 49. O sea que si analizamos, estoy haciendo primero la multiplicación, que es 9 por 5, 45, más 4, 49. Fíjense que si cambiamos, aquí voy a colocar más, y aquí colocamos por, veamos a ver el resultado, ahora es 29. Primero multiplica y después suma. Yo pudiera cambiar ese orden de precedencia, ¿verdad? Utilizando paréntesis. Si yo coloco paréntesis aquí entre la suma, estoy obligando a JavaScript haga primero la suma y luego la multiplicación. Entonces aquí sería 9 y 5, 14 por 4, sería 56. Aquí está. Sí, porque 9 y 5, 14 por 4, 56. Ok. Entonces, ¿qué es el operador módulo? Bueno, asimismo pueden hacer ejemplos con divisiones o más sumas o qué sé yo, pero no me voy a extender en eso, sino porque nos falta todavía un pocotón de estos operadores por ver. Y esto, en introducción a la programación, pues ya tienes suficiente para manejar esos operadores. Entonces veamos cómo funciona el operador módulo. Veamos cómo funciona. Supongamos que yo tengo esta división. 51 entre 4. 51 entre 4. Al yo ejecutar esta división sería 1 por 4, 4 al 5, 1, bajo el 1. Y esto sería 2 por 4, 8, al 11, 3, perdón. Entonces esto es lo que se conoce como el módulo o el resto de la división. Esto es el cociente, este es el divisor y este es el dividendo. Ok, otro ejemplo. Supongamos que ustedes tengan 28 entre 3. Sería 9 por 3, 27 al 28, 1. Entonces esto es lo que se conoce como el resto. Lo que sobra acá es lo que se conoce como el resto o el módulo. Entonces este operador módulo que vamos a ver ahorita, este operador que está dado por el signo de porcentaje, lo que hace es calcular, o sea,
cuando yo digo, bueno, 28 módulo 3, entonces me retorna es esto que está acá. Ahora fíjense que esto también puede ser 0, por ejemplo. Si yo tengo 27 entre 3, entonces sería 9 por 3, 27, 27, pago, entonces 0, también puede dar 0. Ahora fíjense, hay una curiosidad aquí en esto. Una curiosidad no, esto son cosas de matemática. No es curiosidad. Pero bueno, que se utiliza mucho en los lenguajes de programación. Se utiliza para verificar si un número es par o impar. Se utiliza para eso, para ver si un número es impar o impar. Ok, entonces, ¿cómo sé yo si un número es par o impar? Bueno, pues vamos a suponer 5 módulo 2. Fíjense, voy a utilizar el 2. El 2 para estas cosas. Entonces sería 5 entre 2 sería 2 por 2, 4, al 5, 1. Qué maravilla, ¿verdad? Qué maravilla. Veamos otro. No sé, 47 entre 2 sería 2 por 2, 4, al 4 pago, bajo el 7, 3 por 2, 6, al 7, 1. Ah, fíjense, me retornó 1 otra vez. El módulo es 1. Veamos a ver otro ejemplo. 29 entre 2. 1 por 2, 2 al 2 pago, bajo el 9. 9 por 2, 18, el 19. Ah, perdón, aquí no es 9. Porque esto es 9, sería 4 por 2, 8, al 9, 1. Ah, volvió a retornar 1. Entonces al parecer no, es así. Cuando dividimos o dividimos un número impar, por ejemplo 73, entre 2, el módulo siempre va a ser 1, siempre. 3 por 2, 6, al 7, 1, bajo el 3, 6 por 2, 12, al 13, 1. El módulo o el resto siempre va a ser 1. ¿Y qué pasa con los pares, con los números pares? Ah, veamos a ver. Entre 2 serían 3 por 2, 6, al 7, 1, bajo el 4, 7 por 2, 14, a 14 pago acá, entonces queda cédulo, módulo 0. Veamos a ver otro, por ejemplo, 46 entre 2, 2 por 2, 4, 4 pago, bajo el 6, 3 por 2, 6, al 6 pago. Entonces cuando es par me retorna 0 el módulo, y cuando es impar me retorna 1. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, CLG, yo digo 4, bueno, 4 no sé, 35 módulo 2. Ajá, pero ya, aquí estamos calculando módulo, módulo o resto de la división. Control S y fíjense, me da 1 cuando yo divido entre 2, pero si divido, por ejemplo, entre 7, control S me retorna 0 porque es divisible 35 entre 7. Pero si yo coloco 8, entonces el módulo da 3. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es lo que hace este operador, retornar el módulo. Y recuerden que cuando el número es par, por ejemplo 24, y obtenemos el módulo en base a 2, eso siempre me va a dar 0. Y cuando el número es impar, con el 2, eso siempre me va a dar 1. Entonces aquí tenemos una manera de verificar si un número es par o impar a través del cálculo del módulo. Ok, operadores de incremento. Tenemos el más, menos, más igual, menos igual, por igual. Vamos con los operadores de incremento, que son expresados en JavaScript por más, menos, más igual, menos igual, por igual y división igual. ¿Cómo funciona esto? Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Voy a declarar la variable a y le voy a asignar 0 como primer valor. Entonces voy a mostrar a esa variable a en consola, ¿verdad?
perdón, control S aquí, y aquí tenemos la variable A. Voy a ver, a darle aquí algún mensaje. Valor de A. Ok, aquí ya tenemos, perdón, aquí ya tenemos el valor de A, que es 0. Ya lo tenemos acá. Ok, ahora fíjense cómo funciona el emperador, perdón, el operador incremento. Valor de A incrementado. Y aquí voy a volver a mostrar el valor de A. Y fíjense algo. Voy a hacerlo voy a poner aquí más para incrementarlo. Este operador de incrementador dado por más incrementa en una unidad el valor que contenga A. O sea, es como que si yo hiciera esto, A es igual a A más 1. Entonces a lo que tiene A yo le sumo 1. Le sumo 1 todo el tiempo. Eso así funciona. Y esto es lo mismo que yo hiciera esto. O hiciera esto. Y es lo mismo. Pero ya vamos a ver cuáles son las diferencias de este señor. O sea, cuando yo coloco los más luego o antes. Y de así mismo funciona el menos. Esto es igual a que yo haga A menos 1. Entonces es lo mismo que yo haga menos A o A menos. Entonces vamos a ver cómo funciona esto y cuál es la diferencia. Entonces recuerden, lo que incrementa en 1, el más, y decrementa en 1, menos. Es muy utilizado, por ejemplo, para los for. Para los ciclos, uno va aumentando en 1 hasta realizar ciertas iteraciones. Ok. Aquí nos voy a salvar para ver qué me muestra. Control S y fíjense. Me está mostrando el valor de A, que vale 0, pero luego me muestra el valor de A incrementado en 1. O sea, a A le asignó lo que tiene más 1. En este caso tenía 0 más 1, da 1, por lo tanto aquí aparece un 1. Si yo vuelvo a incrementar ese valor de A, por ejemplo acá abajo, y muestro el valor de A, vamos a ver qué pasa. Entonces el valor incrementado pasó a 2 y el valor de A 2. Y así sucesivamente, más, hasta el valor que nosotros queramos. Ok, y fíjense algo. Aquí aparece 1 y aquí aparece 1. Pero, ¿qué sucede si yo coloco el más del lado derecho? Fíjense que ahora aquí apareció 0. ¿Por qué apareció 0? Porque cuando yo lo coloco del lado derecho, primero se ejecuta la acción, o sea, se muestra en consola A y luego se suma. En cambio, si yo lo coloco antes, primero suma y luego muestra el valor. Entonces hay que tener cuidado con eso. Digo que hay que tener cuidado con eso. Pues vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponerle una variable K y a esa variable K le voy a sumar el valor de A incrementado. Si yo le sumo el valor de A y quiero que sea el valor de A incrementado, fíjense que aquí A vale 0, pero cuando lo incremento A vale 1, ¿verdad? A vale 1 acá. Pero yo quiero que K valga A incrementado, o sea que K valga 2. Y veamos a ver qué pasa allí. Que valga 2. Vamos a ver cuánto es el valor de K. Pero fíjense que el valor de K es 1, a pesar de que se hizo el incremento. Pero como les dije anteriormente, primero se ejecuta esto, ¿verdad? Se asigna, acá se le asigna el valor A y luego se incrementa A. Fíjense que si yo muestro el valor de A aquí abajo, A está valiendo 2, pero K vale 1. ¿Por qué? Porque primero se ejecuta la operación y luego se incrementa. Entonces, para asegurarme de que
de que K valga lo que tiene A incrementado en 1, pues lo pongo al principio. Y ahora fíjense que el K ya vale 2 y A vale 2 porque se incrementó. Entonces, bueno, hay que practicar con esto. Ok, ya tenemos el más igual, menos igual, por igual y división igual, es esto que está acá. Por ejemplo, yo tengo la variable b y b es igual a 0. Si yo a b quiero sumarle 3, ¿verdad? Entonces haría algo como esto. B es igual a lo que tiene b más 3. Y voy a mostrar el valor de b. Valor de b. Aquí tenemos el valor de b, que es 3. ¿Por qué b vale 3? Bueno, porque en principio b vale 0, ¿verdad? El contenido de b es 0 y le estoy reasignando a b lo que tiene ella misma, que es 0 más 3. O sea, 3 más 0 es igual a 3. Por lo tanto, aquí aparece que el valor de b es igual a 3. Ahora, puede ser cualquier valor, puede ser 6 aquí, ¿verdad? Si yo inicializo a b en 6 y le sumo 3, entonces da 9. O sea, no puede ser, no necesariamente tiene que ser 0, puede ser cualquier valor. Bueno, esto es lo mismo a que yo haga lo siguiente. A que yo haga esto. B más igual 3. Esta instrucción que está acá es la misma instrucción que está acá. Es lo mismo. Esa sintaxis es llave de JavaScript para uno ahorrar escritura de código. Control S y fíjense que B vale 9. Vamos a suponer que sea 5. Entonces sería 6 más 5, sería 11. Entonces aquí ahora llega 11. Y lo mismo puede ser para la resta, para la multiplicación y para la división. Por ejemplo, si yo quiero restarle 5 a B, entonces menos igual 5. Esto es lo mismo, repito, que yo hiciera esto. B es igual a B menos 5. Es lo mismo. ¿Oyeron? Es lo mismo. Entonces, control S y fíjense que ahora B vale 1. ¿Por qué? Porque B vale 6 al principio y aquí le estoy restando menos 5 cuando le estoy diciendo B menos igual 5. Y lo mismo sirve para la multiplicación. Si yo le coloco por aquí, ¿cómo quedaría? Bueno, lo que tiene B por 5, entonces aquí tendríamos que dar 30. Y fíjense que aquí tiene este 30. Y vamos a suponer ahora división. Yo quiero dividir a B entre 2. Entonces igual a 2. Repito, esto es lo mismo que yo escribiera lo siguiente. B es igual a B sobre 2. Es lo mismo. Entonces aquí tendría que darme no 30 sino 3. Control S y aquí está 3. Ok. Cualquier duda me preguntan, practiquen esto. Ahora vienen los operadores relacionales. Los operadores relacionales tienen que ver con el mayor, el menor, el mayor igual, menor igual, igual igual, igual igual igual. Esto es diferente, el signo de exclamación igual, diferente y diferente estricto. Ya vamos a hacer eso, ya vamos a ver esto. La buena práctica en JavaScript es siempre utilizar los tres, igual, 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 no igual, igual. Ya vamos a ver cómo funciona eso. JavaScript tenemos dos valores booleanos que son el true, que es verdadero, y false, que es falso. Ok, entonces veamos. Esto tiene que ver con los operadores relacionales, ¿verdad? Y con los operadores lógicos, lo que es true y es false. Se vincula con esto y se vincula con esto. Esto quiere decir lo siguiente. Por ejemplo, si yo aplico un operador relacional y me pregunto, 5 es mayor que 3, entonces yo tengo que decidir si eso es verdadero o es falso. Al yo evaluar esto me está diciendo, la lógica matemática me está diciendo que esto es falso. ¿Sí? Porque 5 no es mayor que 3. Ahora, por ejemplo,
3 es menor que 7. Esto me indica, la lógica me indica que esto es verdadero, que esto es verdadero, que es true. Ajá. Por ejemplo, 5 es menor o igual a 5. Esto me indica que esto es verdadero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí se está preguntando lo siguiente: 5 es menor o igual que 3. Y fíjense que aquí estamos haciendo dos cosas al mismo tiempo. Aquí que estoy preguntando acá, por ejemplo, aquí estoy preguntando es lo siguiente: 5 es menor que 3. Aquí me estoy preguntando una sola cosa. Una sola pregunta me estoy haciendo yo acá. Y la evaluación de esa pregunta es que me está dando falso, porque no lo es. Pero cuando yo involucro un o, ¿verdad? Cuando involucramos aquí el o sea, es como que a mí me pregunten, ¿qué quiere comer? ¿Carne o pescado? Entonces uno decide, ¿es esto o es esto? ¿Ve? Entonces es lo mismo, acá es el mismo principio. Aquí estamos preguntando, ¿es menor? Es como que si yo preguntara es menor, ¿verdad? Como que si yo dijera aquí menor y aquí dijera o igual. Entonces aquí estoy preguntando dos cosas. Cuando alguna de estas dos cosas se cumple o se hace verdadero, esto es verdadero. Entonces, por ejemplo, 5 es menor o igual que 5. Pues resulta que sí. No es menor, pero sí son iguales. Entonces esto me va a dar true o verdadero. ¿Ok? Entonces cuando yo evalúo esto, 5 es menor o igual que 5, eso sí es verdadero. Ahora 5 es menor que 5. No, eso es falso. Porque no es menor. Pero es verdadero de que sea menor o igual. Ojalá que hayan visto esto en programación 1, debieron haberlo visto. Ojalá. Bueno, pero vamos a repasar aquí con otros ejemplos. Por decir, 4 es igual a 4. Eso es verdadero. Esto no solamente funciona con los operadores solamente para números, también se puede usar para string, para objetos y para muchas otras cosas que veremos en el transcurso que vayamos avanzando. Por ejemplo, casa es igual a casa. Eso es verdadero. Esto sería verdadero, porque son iguales, ¿verdad? Las dos cadenas de caracteres son iguales. Casa es igual, bueno, en este caso sería igual, igual. ¿Por qué no usamos el igual? Ya voy a decir por qué. Casa es igual, igual a pasa. No, esto es falso. Esto es falso. Ok, ahora fíjense, casa, o mejor dicho, A es igual a... No, no es igual, ¿verdad? No es igual. A es menor que A. Ah, eso es verdadero. Esto es falso. Esto sí es verdadero, porque recuerdan que vimos en el video pasado de la tabla del código ASCII, donde decía que A tiene el valor de 97 en el código ASCII. Vamos a verlo aquí un poquito más grande. A tiene el valor de A tiene el valor de acuerdo al código ASCII de 65 y A minúscula lo tiene 97. Por lo tanto, A es menor que A minúscula. A mayúscula es menor que A minúscula. ¿Ok? Ok, esto es cuestión de ir probando. De ir probando estas cosas. Ajá, entonces veamos. En, en JavaScript, voy a eliminar todo esto para hacer los ejemplos.
Preguntémosle a Java a JavaScript todo lo anterior. Por ejemplo, veamos a preguntarle 5 es igual a 3 y me dice que eso es falso. Aquí está. Aquí está, fíjense, línea 46, aquí está la línea 46, entonces esto es falso. ¿Por qué colocamos igual igual? Porque se reserva igual para la asignación, para asignarle un valor a una variable. Entonces se pregunta 5 es igual a 3 para preguntar por la igualdad. Ahora fíjense qué pasa con esto. Yo voy a preguntar 5 es igual a 5. Ajá, y me dice que es verdadero, aquí está. Ahora voy a preguntarle a JavaScript esto. 5 es igual a 5. Y fíjense que esto es un carácter, esto es un número. Entonces vamos a ver cómo lo toma JavaScript. Dice que esto es verdadero, sigue siendo verdadero. Entonces JavaScript lo que hace es comparar si los valores son iguales, más no el tipo de datos. Para eso, para comparar el tipo de datos, vamos a utilizar igual. Y cuando utilizamos los tres iguales, JavaScript pregunta, ¿es igual y son del mismo tipo? Entonces, en este caso no son del mismo tipo porque este es carácter y esto es un número. Entonces, por lo tanto, aquí debería aparecer un falso. Aquí está falso. Por eso es que se acostumbra como buena práctica utilizar siempre igual para que no se me cuele por allí algún error de lógica donde yo esté comparando, cuando quiero comparar un número con otro número y que ese número sea carácter y me dé el valor de verdadero. Ok, por ejemplo, veamos a ver. 5, o mejor, o primero. 5, signo de exclamación es diferente de 3. Veamos. Y aquí me dice que es verdadero acá. Ahora veamos esto. 3 es diferente de 3. Ahora me dice que es falso. ¿Por qué? Porque está comparando los contenidos, más no el tipo de dato. Ahora si agregamos el otro igual, aquí me va a aparecer verdadero porque son iguales en cuanto al contenido, en cuanto al valor, pero son diferentes en cuanto al tipo de dato, porque este es string y este es number, tipo de dato number. ¿Ve? Por eso es que ahora dice que sí son diferentes. Y así para todos, ¿ve? CLG, por ejemplo, 5 es mayor que 8. Eso es falso. 5 es mayor que 3. Eso es verdadero. Y así sucesivamente con cada uno de ellos. Entonces ya sabemos para qué sirve el mayor, el menor, el mayor igual, menor igual, igual, signo de exclamación igual y signo de exclamación igual. Y que como buena práctica de programación utilizamos los tres iguales o signo de exclamación igual. Para que compare además de eso el tipo. Ahora veamos esto acá. Operadores lógicos ahora. Veamos a ver lo que son estas tablitas de la verdad por aquí. No sé si esto lo vieron ustedes en alguna parte. Pero fíjense, este es el operador OR, o sea, como operadores lógicos. En cuanto a los operadores lógicos, nosotros tenemos, bueno, en principio vamos a ver estos tres, que son los más utilizados. Hay otro que es el XOR, pero bueno, en rara ocasión se usa, pero estos sí son los más utilizados. El OR, que en JavaScript se representa por dos barras verticales. El AND, que en JavaScript se representa por ampersand, y el NOT, que es la negación, se representa por el signo de exclamación. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, si yo tengo si el valor de una variable es falso y el valor de la otra variable es falso y yo aplico el OR, entonces falso es falso. Falso o verdadero y así sucesivamente. Falso o verdadero es verdadero. Verdadero o falso es verdadero.
es verdadero y verdadero es verdadero. En otras palabras, cuando yo aplico el OR, basta con que una de las variables sea verdadero para que el resultado del OR sea verdadero. El AND funciona diferente. Falso y falso, falso, falso y verdadero, falso, verdadero y falso, falso, verdadero y verdadero, verdadero. Esto quiere decir que para que sea verdadero, todas las variables tienen que ser verdaderas. Cuando yo aplico el AND. Y el de negación es más fácil, porque lo que está en falso lo pasa a verdadero y lo que está en verdadero lo pasa a falso. Entonces veamos cómo funciona esto. Vamos a preguntarle, vamos a comenzar con el OR. Entonces preguntémosle a JavaScript. Por ejemplo, true, esta llave vertical, or true, que es control S, y fíjense que verdadero o verdadero es verdadero. Verdadero y falso sigue siendo verdadero. Ajá. Y verdadero, falso, y falso, falso. Sigue siendo falso. Falso, no, perdón. Verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero o falso, falso. Perdón. Verdadero o verdadero es verdadero, porque basta que una sea verdadero para que el resultado sea verdadero. Y aquí me faltó otro que tenía que combinarlo acá, que sería falso. Y aquí sería verdadero, ¿verdad? Para tener todos los casos. Entonces basta con que uno sea verdadero para que el resultado del OR sea verdadero y que todas sean falso para que el resultado del OR sea falso. Entonces veamos qué pasa con el AND. El AND, que es el I. Y fíjense qué pasa con él. Y voy a colocar aquí una rayita. Para separar esto. Ok. Y el I, fíjense que el I verdadero y verdadero es verdadero. Verdadero y falso es falso, falso y falso. O sea que tienen que ser todas verdadero para que de verdadero. Y no solamente dos. Yo pudiera hacer aquí, colocar un OR false, OR falso, y se evaluaría también. Lo mismo acá. Este número es ilimitado. Yo pudiera tener varias condicionales aquí para que los OR, los AND lo evalúen. Y también puedo tener combinaciones. Por ejemplo, true, OR true, ¿verdad? And false. ¿Y eso qué me da? Me da true. Entonces evaluaría primero el true, ¿verdad? El AND se evalúa primero y luego el OR. Cuando veamos las estructuras condicionales, pues esto va a quedar más claro. Y el NOT, ¿verdad? Voy a colocar por aquí el NOT. Y el NOT lo que hace es la negación. Por ejemplo, si yo pongo signo de exclamación, true, y coloco signo de exclamación, false, veamos a ver qué pasa. Ve que muestra lo contrario. Donde está true, muestra falso. Donde está falso, muestra true. Entonces, esto es importante. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo aquí más. Vamos a evaluar una instrucción que sea más larga. Vamos a suponer de que yo tengo acá 5 es menor que 3 o
Yo creo que esto tuvieron que haberlo visto ustedes en alguna parte. A es igual a B. Y esto, yo quisiera todo esto. Fíjense que esto puede ser complejo, lo más complejo que ustedes quieran. Evaluarlo con un AND, que aquí estaría, por ejemplo, 3 menor o igual que 5. Y aquí un AND, dentro también aquí un AND. 7 menor o igual a 25. Esta estructura, y esto puede crecer todo lo que ustedes quieran, puede ser lo más complejo que ustedes deseen. Entonces, ¿cómo se empieza a evaluar? Primero dentro de los paréntesis, ¿verdad? Dentro de los paréntesis. Entonces, aquí por ejemplo, ¿qué me da aquí? 5 es menor que 3. Entonces aquí va a quedar algo así. Va a quedar internamente, va a quedar un paréntesis acá, ¿verdad? Y el resultado de 5 menor que 3 es falso, ¿verdad? 5 menor que 3 es falso. Y luego viene un OR. Entonces A es igual a B. No, esto también es falso. Y luego viene un I. 3 es menor o igual que 5. Eso es verdadero. Y viene un I. 7 es menor o igual que 25. Eso es verdadero. Y luego aquí queda algo como esto. Falso o falso, eso es falso. Y luego viene este I que está acá, y se evalúa, o este I que está acá, verdadero, es verdadero, y verdadero, eso es verdadero. Y por último, se evalúa esto último. Falso y verdadero, eso da falso. Entonces, estas estructuras pueden ser lo más complejas que ustedes quieran. Entonces tenemos el operador OR AND NOT, tenemos los operadores relacionales. Y bueno, si tienen alguna duda con respecto a esto, por favor me escriben y haremos más ejemplos. Esto, a medida que se practica, se vuelve muy fácil.